Muchas gracias una vez más por los saludos, por las manitos, no sé, por sus palabras que tienen a bien a veces decirnos. Y muchas gracias, ¿no? Aunque no lo crean, pero cuando termine la transmisión me tomo el tiempo y me pongo a leer sus saludos, sus buenos sentimientos. Así que muchas gracias por ese cariño que ustedes saben que nosotros les tenemos, pero que estamos viendo y notando que también ustedes nos tienen. Muchas gracias. Amén. Bueno, estamos en un tiempo muy controversial, muy difícil. Estamos realmente ya pasando, si de repente ahí nomás queda estamos pasando, hermanos, digamos, cada cosa, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy es el primer domingo recién que nosotros, digamos, no estamos en el templo. Digo esto porque algunos piensan de que ya van varios días, ¿no?, que tenemos de aislamiento. Hermanos, recién hoy es el primer domingo que la pasamos fuera del templo, ¿no? Y recién van estos 6 días de aislamiento, que nos faltan una semana más y que yo creo, particularmente yo creo, que aunque de repente alguno me diga ahí, corto esa palabra, ¿no?, con sierra eléctrica, con cuchillo, yo también no quisiera que pase, ¿no?, de antemano lo digo, pero pienso que se va a alargar un poquito más, ¿no? Que nuestro presidente Vizcarra está esperando que se cumpla ya casi la segunda semana, ¿no? Viernes, sábado, o de repente el mismo domingo que viene, y ahí va a tener que anunciar una semana más o de repente una quincena más, ¿no? Pero bueno, esperemos que las cosas no sean así y que ya en algún momento, porque tarde que temprano volveremos a estar juntos. Volveremos a estar nuevamente juntos y en armonía como siempre lo hemos estado, ¿no? Bueno, entonces, muchos saludos, hermanos, ¿no? Los quiero mucho y ahora voy a compartir la palabra con ustedes. Abran sus Biblias, por favor, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva como título Volviendo al principio. Volviendo al principio. Entonces hoy quiero hablarles de lo fundamental y de lo importante que es que en algún momento debemos de no perder las raíces, ni las bases, ni aquellas primeras motivaciones que tuvimos al inicio de nuestro caminar con el Señor. Esto quiero enseñarlo porque a veces, conforme pasan los años, vamos cambiando. Y en algunas cosas cambiamos para bien, nos volvemos más maduros, nos volvemos, digamos, con más conocimiento, nos volvemos más experimentados, pero aunque no lo querramos reconocer, también en algunas áreas cambiamos para mal. Nuestra fe ya no es la del principio, nuestro amor ya no es del principio, nuestra conciencia, nuestra ingenuidad, la manera en que antes mirábamos las cosas, ¿no?, cuando recién comenzamos en el camino del Señor, con los años como que vamos cambiando, nos vamos permitiendo algunas cosas que antes jamás hubiéramos pensado, ¿no? Y eso debemos de analizarlo en estos tiempos que estamos con la familia, que tenemos tiempo para pensar, porque a veces Dios permite estas cosas, hermano, porque a veces cambiamos, repito, en algunas cosas para bien, pero en otras para mal. Y a veces cambiamos y a veces la iglesia no es la misma. Se vuelve la iglesia diferente a cómo empezó, ¿no?, con sus primeras metas, con su primer ambiente que tenía, con la primera forma que tenía. Los pastores cambiamos, ¿no? A veces con los años cambiamos y ya no somos esos pastores primerizos
con aquellas ilusiones primarias, con aquellos sueños, con aquellas metas que teníamos al inicio y cambiamos, ¿no? Y a veces Dios permite que pasen estas cosas para que volvamos a empezar. Es bueno volver a empezar, ¿no? Es como por ejemplo, a veces como consejero bíblico, en este caso de los matrimonios, en específico, como consejero matrimonial, a veces suele pasar que de repente con los años ese matrimonio ya no es como al principio. Esa pareja ha perdido la esencia, ha perdido, digamos, la vereda, el camino de, digamos, la razón por la cual se unieron, se casaron. De tal forma que ya todo se vuelve más material, más físico, más comercial. La mujer solamente lo ve al marido para pedirle la plata, para que el marido pague las cuentas, para que el esposo se preocupe por las cosas de la casa. Y el esposo solamente ve a la esposa para que la mujer cocine, para que la mujer limpie, para que la mujer cuide a los hijos. Pero ese no fue el amor del principio. O sea, esa no fue la primera base, la primera esencia, la raíz de, digamos, de ese matrimonio. Entonces comienzan los problemas, ¿no? Entonces ya ese hombre comienza a buscar defectos en la mujer, todo le amarga de la mujer, ahora la ve gorda, ahora la ve, digamos, fea, ahora la ve de repente hasta todo le apesta de la mujer, todo le amarga de la mujer, ¿no es cierto? Porque se olvidó, ¿no es cierto? Se olvidó de aquella primera historia que tenía con ella, cuando él estaba súper archi enamorado de esa mujer y estaba dispuesto digamos, a recorrer todo el mundo, ¿no? Solamente por un sí de ella. De igual manera la mujer también, cuando de repente pierde la forma en que ve a su esposo, se olvida, ¿no es cierto?, de esa muchacha cuando se enamoró, ¿no?, de aquel joven, ¿no es cierto?, cuando no habían hijos, cuando no había familia, cuando no había deudas. Entonces, cuando la mujer se olvida, entonces comienzan los problemas, ¿no? Comienzan los problemas y comienzan palabras como estas, ¿no? Comienzan palabras como, por ejemplo, lo más importante son mis hijos, ¿no? Y bueno, si el hombre es malo, si el hombre te abandona, si el hombre es una persona que digamos, pone en riesgo la vida de la familia, lo más importante son los hijos en comparación de un hombre así. Pero si tu esposo no es así, yo creo que la base, antes de conocer a tus hijos, se conocieron ustedes. Y para tener hijos saludables, hay que tener primero un matrimonio saludable. Entonces, a veces la mujer se vuelve, mis hijos, yo soy más madre que mujer, pero te olvidaste de la raíz, del inicio de todo, ¿no? Y a veces ser una buena madre no significa perder un matrimonio. Tú puedes tener un buen matrimonio, ser feliz como esposa y al mismo tiempo ser una buena madre. Entonces, trayendo este ejemplo al camino de Dios, a veces, ¿cuántos cristianos digamos, en nuestra carrera de conocer al Señor, nos olvidamos de cómo amábamos a Dios al principio? Nos olvidábamos de cómo creíamos antes, le creíamos todo a Dios en un tiempo al principio. Éramos capaces de darlo todo por amor al Señor. Uy, si el Señor nos daba una visión, una palabra, hermano, estábamos dispuestos a ir contra viento y marea, ¿no? Pero ahora pasaron los años y tu fe ya no es la de antes, tu amor ya no es el de antes, tu obediencia ya no es, etcétera, etcétera, que son cosas que voy a hablar entre hoy y mañana, ¿ya? Entre hoy y el martes, ¿no? Entre hoy y el martes, que quiero separar esta palabra en dos sesiones. Entonces, vamos a comenzar. Amén, mis hermanos, y una vez más, bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Hoy es nuestro culto dominical, ¿no? Hoy es nuestro culto dominical. ¿Cuánta gente nos está viendo? Bienvenidos, pero yo no los veo a ustedes.
pero cuando ustedes en los comentarios nos dan una manito, o se identifican con su nombre, o si son hermanos, saludan, ¿no es cierto? Se hacen presentes, de esa forma al menos podemos nosotros saber que estuvieron ahí, ¿no? Y podemos compartir con ustedes. Yo estoy aquí predicando, mi hijita Reina también es la que me está ayudando con la transmisión, con los comentarios y cualquier pregunta también por medio de ella. Está mi hijita Reina, que es la que me acompaña en estas cosas para que pueda saludar. Y espero que estén listos, que ya hayan invitado al esposo, ¿no? Invítenlo al esposo, al papá, a los hijos, compartan para que sus contactos puedan ver esta palabra y empezamos. El tema de hoy lleva como título Volvamos al principio, ¿no? Volvamos al principio. Muy bien. Una de las primeras cosas que tenemos que recuperar, no todos, porque hay algunos, trato de incluirme, habemos algunos, que desde que comenzamos nos enamoramos de Dios, los años pasan y seguimos enamorados de Dios, ¿no? Seguimos enamorados de Dios. Pero en la gran mayoría, muchos descuidan ese primer amor, descuidan ese primer sentimiento que sentían por el Señor, ese primer amor que sentían por el Señor, ¿no? Y como primer punto hoy quiero hablarles del primer amor. Si hoy vamos a hablar de volver al principio, volver a las bases, volver al sendero antiguo, volver a las raíces, entonces para observar qué cosas hemos dejado, para observar qué cosas hemos de repente descuidado, entonces la primera de ellas es el amor, ¿no? Entonces yo quiero hacerte una pregunta a ti, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor para el Señor? ¿Sigues amando a Dios como lo hacías hace años? Por ejemplo, yo conozco a Cristo o el Señor me permitió conocerlo, ¿no? Él me encontró, yo no lo encontré a Él me encontró hace más o menos 25 años, ¿no? Y me enamoré de Dios locamente, así, locamente, ¿no? Entonces, hoy continúo enamorado de Dios apasionadamente. Estoy, pero súper archi enamorado de Dios, ¿no es cierto? Pero he visto muchos miembros cristianos, líderes, aún pastores, que ese primer amor, ese amor que tenían al principio, ya no lo tienen, ¿no? Ya lo han dejado, como aquella esposa que dejó de amar a su esposo como al principio. Lo atiende, le sirve la comida, le lava la ropa, pero ese amor ya no es el del principio, ¿no? Como ese hombre que dejó de amar a su esposa, ¿no? La sigue amando de repente, pero es un amor más costumbre, ¿no? Como dice por ahí un dicho, dicen que la costumbre es más fuerte que el amor, y en algunos se ha vuelto más una costumbre, ¿no? Y bueno, somos padres de nuestro hijo, y bueno, ya nos casamos, ¿qué podemos hacer? Y así hay muchos cristianos también, que a veces congregan, pero ya por costumbre, ¿no? Porque los vecinos ya saben que eres cristiano, los hermanos ya saben que eres líder, qué vergüenza dejar el liderazgo, pero no es ese primer amor cuando recién comenzaste a liderar. No es ese primer amor que tenías al principio, ¿no? En el libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2, verso 4. Acompáñame, por favor, hermano. Vamos a entrar en la palabra. Y si por ahí todavía puedes mandar un WhatsAppazo, una invitación a un amigo, a un hermano, ¿no? Si eres líder, hacer grupos con tu célula, ¿no es cierto? En el caso de los coordinadores, con las zonas, los encargados de anexos, ¿no es cierto? Bueno, todavía tienes tiempo porque recién hemos empezado. Apocalipsis 2.4, vamos para allá. Vamos a ver cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y el Señor le dice, pero tengo contra ti, ¿no? Esa palabra, tengo contra ti. O sea, descuidarse en el amor no juega a favor,
¿no? Descuidarse en el amor juega en contra nuestra, ¿no? Porque el mismo Señor dice, tengo contra ti que has dejado, ¿no? Y eso me gustaría también un poquito afirmar, porque a veces nosotros los predicadores, cuando enseñamos, ¿no? En el furor de la enseñanza, ¿no? A veces, digamos, cambiamos esta palabra dejado por perdido, ¿no? Y decimos, porque dice la Biblia, has perdido tu primer amor, ¿no? Pero la Biblia no dice, no es bíblico, has perdido tu primer amor, aunque al final se termina perdiendo algunos cuando caen en apostasía, ¿no? Entonces, no, pero aquí lo que la Biblia habla no es el final del proceso, sino es cuando uno entra, ¿no es cierto?, en un descuido. Porque usted sabe, hermano, que cuando alguien se aparta, no es que está bien en los caminos del Señor y al final de la nada algo pasó y se apartó, ¿no? Según la Biblia, primero hay un descuido, ¿no? Todo comienza por un descuido. Luego del descuido, si yo no me apercibo, no hago nada, no busco consejo, no busco ayuda, si yo me descuido en la oración, en la palabra, ya no congrego, pudiendo congregar. Entonces, primero viene el descuido, luego viene el endurecimiento, ¿no es cierto? Me endurezco. Y cuando ya alguien se endurece, ya cuando te aconsejan ya no es lo mismo. Ya cuando alguien te habla, ya lo tomas personal, ya comienzas a verle el lado humano, porque las cosas de Dios no pueden verse humanamente, ¿no? Alguien te habla algo, entonces ya comienzas a verlo humanamente, no, pero yo tengo mi derecho, no, pero si yo quiero hacerlo lo hago, no, pero ¿por qué está mal? No, pero ¿por qué? No, pero si Dios conoce mi corazón, no, pero entonces ya lo vemos porque nos hemos endurecido. Entonces, primero nos descuidamos, segundo nos endurecemos y tercero nos apartamos. Y aquí el Señor lo que está hablando es el primer proceso, ¿no? Por eso no está bien que digamos que la Biblia, que el Señor dice, tengo contra ti que has perdido. No, es que has dejado. Y que has dejado tu primer amor. Entonces descuidamos nuestro primer amor, ¿no? Pero note la palabra, primer. Por eso es la enseñanza, el tema de hoy, ¿no? Volviendo al principio. Porque todos los textos que le voy a dar tienen que ver con volver a lo primero, volver al primer, ¿no? Entonces vamos a tomar todos los versículos que hablan de esta forma. Entonces el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no es cierto? Ese primer amor. Miren, hermanos, yo recuerdo mucho, no voy a decir nombres indudablemente, ¿no? No lo he hecho en el templo, ¿no? En cuatro paredes, y menos lo voy a hacer ahora abiertamente, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo mucho a una hermana que cuando ella, por ejemplo, venía de su trabajo, ¿no? A veces con su ropa, así de trabajo que ella tenía, a veces ni llegaba a su casa, a veces ni comía, y corriendo se iba, hermano, a su célula para poder llegar temprano. Y a veces llegaba 5 para las 8, 3 para las 8, y la hermana contenta, porque ella decía, he llegado temprano, voy a estar desde la primera oración, voy a estar en la alabanza y voy a gozarme en la palabra. Luego ya acaba el culto, 9:30, y me voy a mi casa, como con tranquilidad, ¿no? Me arreglo y me echo a dormir, ¿no? Y la hermana esa mentalidad tenía. Pasó un año y medio, y la hermana literalmente ya a veces congregaba, a veces no congregaba. Cuando iba, caía en medio de la palabra, y cuando el líder le preguntaba y le decía, hermana, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué tan tarde? Y la hermana se molestaba. Es que yo trabajo, mi hermano, es que yo trabajo, ¿qué quiere que haga? Yo trabajo. Pero la pregunta es, o acá han habido dos hermanas, ¿no? Dos hermanas, y a la primera me la secuestraron, ¿no? Algo pasó y me mandaron otra, ¿no? O algo ocurrió. No. Entonces la respuesta es muy sencilla. Es la misma. Solamente que su amor de la segunda, la que ahora ya descuidó todo, ¿no? Descuidó todo. Su amor de ella ya no es el mismo del principio. Yo recuerdo mucho a un hermano
que, bueno, él ya no congrega. Yo le tengo mucho cariño, ¿no? Le agarré entre muchos de mis discípulos, ¿no? que tengo, le agarré mucho cariño a este hermano y todavía oro por él y espero con todo mi corazón que algún día vuelva este hermano. Y este hermano, yo recuerdo que cuando recién comenzó a congregar, ¿no? Él trabajaba cerca de la iglesia y a veces él salía, hermano, por ejemplo, el culto comenzaba a las 8 y él salía 5 para las 8, ¿no? Salía 8 en punto. Y de la fábrica que quedaba de repente a 12, 15 cuadras de la iglesia, los hermanos lo veían a él. Él salía con su mochila, con su ropa de trabajo. Salía, hermano, de la puerta de la fábrica y corriendo, hermano, corriendo el hermano. Y llegaba a la iglesia con el pulmón en la boca. Porque él no quería perderse ni un minuto de la presencia de Dios. Pasó el tiempo, ya se le veía al hermano caminando solamente, ¿no? Ya llegaba en la alabanza. Y bueno, al final, hoy ya no está en los caminos del Señor, ¿no? Entonces yo te hago una pregunta a ti, hermano que me escuchas, ¿no? Perdóname si de repente tú pensabas que hoy te iba a hablar de que, ¿cómo se llama? Te iba a hablar de que iba a continuar con el tema, que Dios te protege, que Dios te ama, que no pasa nada. Y no, tengo que volver a la palabra, ¿no? Tengo que volver a la palabra y es importante que comencemos a analizarnos, ¿no? Que comencemos a analizarnos y comencemos a ver, porque esto va a acabar, ¿no? Posiblemente nos quede una semana, 2 semanas o 3 semanas. Esto va a acabar y vamos a volver al templo, pero la pregunta es, ¿cómo estás en tu amor para el Señor? ¿Cómo estás en tu amor para el Señor? ¿Has dejado tu primer amor? Miren, hermanos, yo siempre en algún momento, ustedes saben, yo les he hablado, yo nací hace 25 años en una iglesia pequeña, muy hermosa, ¿no? Ustedes saben que como su pastor, en algún momento yo les he hablado, ¿no? De dónde yo nací. Esta iglesia se llama hasta el día de hoy Rey de Reyes. Y ustedes saben que yo jamás les he hablado mal. Por eso que yo estoy en contra de aquellos cristianos que nacen en una iglesia, los crían en una iglesia, los alimentan en una iglesia, les enseñan, los cuidan, los tienen un tiempo y luego se cambian de iglesia o se van de la iglesia y lo único que hacen es hablar mal del lugar donde antes congregaban. Escupen el plato donde un día comieron. Tiran barro a la cuna donde ellos dormían cuando eran bebés. Y eso no es ético, eso no es cristiano, eso no es correcto. Y no me digas que estás lleno del Espíritu Santo criticando un lugar que amablemente te recibió. Un lugar que tú nunca pagaste por estar ahí, te recibieron y te aguantaron inclusive. Entonces, ustedes saben que como su pastor, en algún momento les he hablado de la iglesia donde yo nací. Y yo tuve ahí, digamos, ahí la que me crió fue una mujer, ¿no? Una mujer que ahora es una anciana, ¿no? Una anciana, ella se llama Jesús, ¿no? Y bueno, en mi corazón solamente hay gratitud para ella. En algún momento he tenido la oportunidad de visitarla, de bendecirla en algún momento. Y en mi corazón solamente hay gratitud porque ella me enseñó a mí a ser disciplinado en las cosas de Dios, a ser puntual, a ser ordenado en las cosas de Dios. Y en esos tiempos, hermanos, que yo digamos, que yo conocía al Señor, hermano, yo recuerdo que yo amaba mucho la palabra, ¿no? Amaba mucho la palabra, y perdóneme que use de repente digamos, este contexto del pasado, amaba, ¿no? Porque luego lo voy a comparar al presente. Amaba mucho la palabra, hermano, me gustaba leer mucho la Biblia, me gustaba mucho estar en la oración, me gustaba mucho estar en la presencia de Dios. Han pasado 25 años, hermano, y para mí hasta el día de hoy no hay mejor lugar que ese, hermano, estar en la presencia de Dios.
No hay mejor banquete que leer su palabra. El poder orar antes de dormir, el poder orar en el día, levantarte, el poder permanecer en los caminos de Dios. Y eso quiero motivarte, hermano. ¿Cuánto tiempo tienes ya de conocer al Señor? Hay algunos de que su vida cristiana comenzó como un cohete y así luego como un cohete cuando regresa a la tierra descendió, luego de eso voló como un avión, luego aterrizó, luego de eso como helicóptero se levantó y luego se estrelló, ¿no? Y así paran, ¿no, hermanos? Y el problema es el amor, porque nadie deja lo que ama, porque alguien por amor, ¿qué no hace, hermano? Uno por amor, ¿qué no hace? Cuando alguien ama algo, es capaz de todo. Entonces yo quiero animarte en esta hora, mi hermano. A ti que me estás escuchando, que yo espero que estés invitando a varios amigos, a varios hermanos. Y espero que puedas en los comentarios hacerme saber que estabas escuchando la palabra y qué te pareció la palabra, o dejarme una pregunta, tal vez pueda yo responderla en la siguiente enseñanza. Decirte, mi querido hermano, decirte, no descuides tu primer amor, vuelve al principio, vuelve a aquellos ejemplos que te puse de aquella hermana y de aquel hermano, que amaban tanto al Señor, que buscaban estar desde temprano en la iglesia, que estaban siempre en las oraciones, que si había un ayuno, participaban del ayuno, que si había una vigilia, estaban en la vigilia, que si había algo que hacer en la iglesia, estaban siempre participando, que iban a su célula, que iban al templo y que siguen creciendo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque el amor sigue vigente. Entonces, hermano, vuelve ese primer amor. Vuelve ese primer amor, vuelve a amar a Dios como antes lo hacías. Examínate. El apóstol Pablo le escribió a los corintios diciendo, examinaos a vosotros mismos. O sea, no esperes que alguien más te vea de afuera, porque a veces somos actorazos, ¿no? Y a veces ponemos, digamos, caretas de estar bien. Pero tú sabes cómo estás por dentro. Tú sabes si eres el mismo o si has cambiado. Tú sabes cómo estás por dentro. Si de repente ya no oras como antes, ya no lees la palabra como antes. Tú sabes, ¿no? ¿Cuántos hermanos hay, repito, que se han acostumbrado a llegar tarde a los cultos? ¿Cuántos hermanos hay que se han acostumbrado pudiendo, amado hermano, decidir, hoy no congrego, ay, hoy me siento mal, hoy estoy desanimado, uy, tuve un problema, hoy mejor no voy? ¿Cuántos hermanos hay, amados hermanos, que a veces iban a la iglesia, solamente iban a dormirse, solo a dormirse? Mira, hermano, qué bajo es caer en el cristianismo de esa manera, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado hablarle a alguien y le estás hablando, contando un problema, y esa persona se duerme en tu cara? ¿Te ha pasado alguna vez? Eso es algo, hermano, deshonroso, es una humillación que alguien se duerme en tu cara. Imagínate, Dios, se está hablando la palabra de Dios en una iglesia, y cuántos hay que han dejado su primer amor, que en un tiempo corrían, que en un tiempo se desesperaban por estar con el Señor, pero ahora se sientan a escuchar a Dios y se duermen en su cara. Entonces, hermano, tenemos que reflexionar. Cuando esto acabe, el día que volvamos nuevamente, hermano, al templo, que volvamos a tomar los ministerios, las células, el liderazgo, tenemos que volver ese primer amor, ¿no? A veces qué fácil es dejar una célula, qué fácil es dejar un cargo, qué fácil es decirle a la gente, bueno, ya no quiero, ya no puedo. Pero a veces no dejas el trabajo, no dejas el estudio y no dejas otras cosas que amas, que necesitas. Pero al dejar algo que en un tiempo hacías para Dios, estás demostrando que ya no eres el mismo. Estás demostrando que tu amor ya no es el mismo de antes. Ahora, tú me preguntarás, ¿pero cómo vuelvo ese primer amor? Bueno, el verso siguiente, el verso 5, lo dice. Vamos a verlo. Acompáñame, por favor, acompáñame. El verso 5 dice la Biblia de la siguiente manera: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Nota esa palabra, de dónde has caído. No dice en dónde, sino de dónde. O sea, en qué nivel estabas y cómo de ahí, de arriba,
de dónde has venido a caer. ¿No es cierto? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es interesante ver que la Biblia le llama caer al asunto del descuidar el primer amor. Digo esto porque en la Biblia, por ejemplo, a los que se van al mundo les llama caídos, ¿no? A los que pecan, a los que se apartan, le llaman caídos en la Biblia, ¿no? Digo esto porque en la Biblia, por ejemplo, se habla de aquellos que cuando se apartan recaen, vuelven a caer, ¿no? Entonces, en la mentalidad del creyente está muy metida que si me voy al mundo, ahí es cuando caigo. Pero según este versículo, si ya no eres el mismo, has caído. Si has dejado tu primer amor, has caído. Entonces tú dices, no, pero yo no me he ido al mundo, pero ya no eres el mismo, has caído. No, pero yo sigo congregando. Claro, sigues, pero ya no lo haces como antes. No, yo habré dejado los cargos que tenía, yo antes predicaba, ya no predico, pero sigo yendo, aunque sea, ¿no? Claro, ese, aunque sea, es un caer para Dios. Y tienes que levantarte, tienes que volver a empezar. Por eso esta palabra, volvamos al principio. ¿Te acuerdas cómo eras antes? ¿Te acuerdas la primera vez cuando me acerqué a ti y te dije, hemos confiado en ti para que prediques la palabra? Jehová, nuestro Dios, y yo como tu ministro, hemos confiado en ti para delegarte un grupo de personas para que enseñes la palabra. ¿Te acuerdas cómo te emocionaste? Yo, hermano, no los he grabado, pero tengo en mi memoria el recuerdo de hermanos y hermanas que hoy son líderes y lloraron ese día. Alguno estaba a punto hasta de desmayarse. Yo, pastor, ya no sabían ni... les impresionó la noticia, hermano. No lo podían creer. Mas pasan los años y qué fácil te resulta tirar lo que en un tiempo te era un privilegio. Vuelve a empezar. ¿Qué te impide avanzar? Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Pastor, anímeme, ¿qué pasa, pastor? El coronavirus me quiere matar y usted también está que me mata con esta palabra. Anímame, pastor. Es que lo que pasa es que la palabra no solamente es para ánimo, no solamente es para consolar, no solamente es para edificar. La palabra también es para exhortar. Y todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Aún lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, que se dice de que prohibido abrazos, prohibido saludar con beso, ¿no? Prohibido dar la mano, ya no podemos abrazarnos. Eso lo dice la Biblia. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, hay tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. O sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo, todo tiene su tiempo. Entonces, hermanos, vuelve a empezar. Yo te animo, hermano. Toma este tiempo y vuelve a tu primer amor, ¿no? Y dice aquí, por ejemplo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es otra cosa. Digo eso porque a veces hay hermanitos que tienen la costumbre, uno les habla esta palabra y, no, pero ¿por qué? Me está juzgando. ¿Dónde el amor? No juzguéis. No, pero hay que amar. Y todo lo ven amor. O sea, todo lo ven amor cuando se sienten ellos que se les quiere enseñar algo, ¿no? No, pero no, está bien, no, pero sea como sea. Y creen, o sea, ellos para muchas cosas se esfuerzan, dan su tiempo, dan su fuerza, dan sus talentos. Pero para Dios se han acostumbrado a, no, pero sea como sea. Y no está bien. Por eso necesitas cambiar tu mentalidad. Eso es arrepentirte. Arrepiéntete. Cambia tu mentalidad. Mira, el Señor no te sacó del mundo para sentarte en una silla. El Señor no te sacó del mundo para solamente quedarte sentado en una silla. Este mensaje hace un mes atrás hubiera sido, el Señor te sacó de la calle para traerte a un templo, para que lo que recibes en el templo lo vuelvas a llevar a la calle. Ahora ese mensaje ha cambiado, ¿no es cierto? Ahora ya no predicamos en la calle. Ahora yo te animo a ti, hermano, escúchame, te animo. Usa las redes sociales para predicar. Comparte esta palabra.
ve la forma que esta palabra corra, que esta palabra llegue a tu familia, a tus amigos, que esta palabra corra, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, tus contactos. Eso es muy importante. Entonces hay que predicar, hay que volver a ese primer amor que la Biblia habla. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice, ¿no? Y haz las primeras obras. Entonces, ¿cómo logro yo, según la Biblia, volver a mi primer amor? Según la Biblia, yo lo hago volviendo a hacer las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Es las primeras cosas que hiciste cuando recién te convertiste. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué hacías cuando recién te convertiste? Bueno, me compré mi Biblia. ¿Ya tienes Biblia ahora? No, ya no mucho. Cómprate una Biblia nuevamente. Vuelve a tus primeras obras. ¿Qué hacías luego? La leía. Leía siempre la palabra. Venía del trabajo, leía la palabra. Siempre leía la palabra. ¿Estás leyendo ahora? No, lee la palabra. Lee la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más hacías? Luego lo que hice fue orar. Siempre oraba. Con mi Señor, Diosito. Siempre oraba con mi Padre Celestial. ¿Estás orando? No, ya no estoy orando. Ya, vuelve a las primeras obras. Vuelve a orar. Vuelve a buscar a Dios. ¿No es cierto? Haz tu altarcito ahí en tu casa, en tu sala, en tu cuarto. Vuelve a orar como antes lo hacías. ¿No es cierto? ¿Qué más hacías, por ejemplo, antes? Volví a mi iglesia, ¿no? O sea, me invitaron, escuché la palabra y comencé a ir siempre a la iglesia. Nunca faltaba, me esforzaba, nunca faltaba. De la misma forma también, ¿no es cierto? Ya no faltes. Anda siempre a tu célula, anda siempre a tu iglesia. ¿No es cierto? Ya no pongas las cosas materiales por encima de tu Dios, de las cosas de Dios. Vuelve a las primeras obras. Es lo que hoy te quiero enseñar. Porque esas primeras obras, esas cosas básicas, ¿no es cierto?, son esenciales, ¿no?, como base en nuestra vida cristiana. ¿Amén? Entonces, otro texto que habla, hermano, de digamos, volver al primer amor. Usted recordará que la Biblia dice, por ejemplo, dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Dice la Biblia, me parece, Mateo 24, 12, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, como dice, se enfriará. O sea, ¿cómo estaba el amor en un tiempo? Caliente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se pasó el tiempo. ¿Qué pasó? Se enfrió. Entonces, ¿qué hace que algunos se enfríen en el contexto del amor? El amor se enfriará, el tiempo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu amor para con el Señor? ¿Está caliente o está frío? Pero mi pastor, ¿qué determina que el amor esté caliente o frío? Eso está pegado con lo que dice en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Cristianos tibios, cristianos fríos o cristianos calientes. Eso determina, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienes el amor frío? Eres un cristiano frío, ¿no es cierto? Hay un tema que yo voy a compartir, lo iba a dar en el templo, pero ya con esto del coronavirus no alcanzó. Se llama pingüinos en la iglesia. Entonces, tu amor está frío, Mateo 24, 12, Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, serás un cristiano frío. Tu amor está caliente, Mateo 24, 12, Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, serás un cristiano caliente. O sea, dime cuánto amas, y yo te diré cómo eres. ¿Amas poquito? Así vas a dar a Dios. ¿Lo amas con todo tu corazón? Así serás para Dios. Porque dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿No es cierto? O sea, el amor tiene mucho que ver con la gratitud, con el darse para Dios. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, vuelve al principio, vuelve a tu primer amor. Muy bien, pasemos a un segundo ejemplo. Volver al principio implica, uno, volver al primer amor. ¿Es cierto? Ahora vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Vamos a ver, si me da un segundo, ¿sí? Un segundo, deme, mientras que usted invita de repente a la suegra a que se conecte, ¿no? Invita al padrastro
para que se conecte, ¿no es cierto? Deme un segundito. Excelente. Mientras que invita al señor de la moto, ¿no? Que siempre le vende el colchón, le vende digamos, la repisa, invítelo para que pueda, digamos, conectarse y escuchar la palabra de Dios. Recuerda, hermano, ahora quien no predica ahora en las redes sociales no está predicando. Porque ahora nuestra forma de predicar en las calles es predicar en las redes sociales. ¿No es cierto? Y yo espero que hayas comenzado bien por casa. Porque lo que nos está empujando Dios ahora es que todo lo comencemos por casa. Muy bien. Hemos hablado de volver al primer amor. Vamos a hablar ahora de volver a la primera fe. ¿Cómo es eso, mi pastor? ¿Cómo es eso de volver a la primera fe? ¿Que acaso, si yo sigo adelante, sigo teniendo fe? Note la expresión, sigo teniendo fe. Pero una cosa es que sigas teniendo fe y otra cosa es que te mantengas en esa primera fe que en un tiempo tenías. Esa primera fe que cuando creíste por primera vez, escuchabas la palabra. Yo hermano, estoy en mi, digamos, en mi hábito que tengo de predicar en diferentes lugares que Dios nos ha permitido tener. He podido ver gente que cuando estamos enseñando la palabra, y no me extrañaría ver que esto pase aún por internet, gente que cuando predicamos la palabra, hermano, se quebranta, llora, comienza, hermano. ¿Por qué? Porque es tanta la fe con que recibe la palabra. Es tanta, hermano, la fe con que está creyendo que Dios le está hablando, que esa palabra es para él, que esa palabra es para ella. ¿Han escuchado ustedes, hermanos, que pasan los años y que tienen esta forma de pensar? Ese texto ya lo sabía, ya. Ese texto, yala. Esta palabra es más que todo para triglicérido, ¿no? Que no ha venido. Es para triglicérido, que no ha venido. Esta palabra era para Primitiva. Es la hermana Primitiva que no ha venido. Esta palabra era para ella. Entonces, ¿qué pasó? Ellos ya no reciben la palabra con fe. Y al no recibir la palabra con fe, ya no produce, ya no da fruto. Entonces, ¿dónde quedó esa primera fe que tenías cuando te quebrantabas al oír la palabra? No solamente te he hablado del primer amor, ahora te hablo de tu primera fe. Cuando de repente decíamos, hermano, Dios en su palabra dice que Él tiene poder para sanarte, y levantabas tus manos y decías, amén, yo lo creo, y creías como un niño. ¿No es cierto? ¿Dónde quedó ese hermano? Esa hermana, ese hermano, esa hermana que cuando decíamos, por ejemplo, hermano, cree, Dios está contigo. Sí, Señor, yo lo creo, Dios está conmigo. ¿Dónde quedó ese hermano? ¿Dónde quedó esa hermana? Volviendo al ejemplo, ¿no? del primer amor, hermanos que ahora se duermen en la prédica, que ya no valoran la palabra. Cuando usted ve cristianos que ya no valoran la palabra, que no le dan valor al escuchar la palabra, al oír la palabra, su fe ya no es la de antes, hermano. Entonces, una cosa es que sigas creyendo, ¿no? No es como cuando uno le pregunta, por ejemplo, después de años, le pregunta al amigo, oye, ¿y sigues de repente trabajando donde estás? Sí, todavía sigo, pero ya me voy a salir ya. O sea, note, él está aburrido. O sea, él está ahí porque está ahí, pero sigue, todavía sigue. Entonces no es cuestión de seguir, ¿no? No es cuestión como a veces hay hermanos que a veces les pregunto, ¿cómo estás hermano, cómo estás en las cosas de Dios? Ahí, mi pastor, alguna vez alguien me dijo, ahí, aunque sea arrastrándome, pero ahí estoy. ¿No? Que culebra, serpiente, boa, hermano, solamente la serpiente se arrastra, hermano. Nosotros estamos en autoridad, ¿no es cierto? Así que, hermano, no es cuestión de arrastrarse ahí, seguir ahí, sino de mantenernos en esa primera fe, que todavía la palabra siga tocando tu alma, tu corazón, que todavía la palabra te siga, hermano, redarguyendo, que la palabra siga produciendo fruto dentro de ti, que todavía escuches la palabra y aún tus ojos se llenen de lágrimas, ¿no es cierto? Porque es tan real en tu vida.
que no importa que estemos en transmisión en vivo, que estés con tu familia o que estés con hermanos reunidos, que sientes que Dios te está hablando y te pongas de pie, levantes tu mano y digas amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sigues manteniendo esa fe del principio. Entonces, hermano, no permitas, ¿no es cierto?, que se diluya esa confianza, esa fe, ¿no? Porque fe es confianza también en su raíz, en el griego. No permitas que esa confianza en Dios se diluya. Mantén esa primera fe. Y si tú sabes que ya no crees como antes, vamos a hablar un poquito de eso. Vuelve a esa primera fe. Por ejemplo, en el libro de Primera de Timoteo 5:12. Vamos para allá, mi hermano. Primera de Timoteo 5:12. Vamos para allá, mientras van buscando. Mientras que me dejan también tomar un poquito de agüita, hermanos, ¿no es cierto? Y a ustedes ya les dije, mientras que les comparten la Biblia a la suegra, ¿no? O de repente al padrastro, o lo has invitado al señor de la moto, compártele la Biblia, hermano, y de esa forma estamos juntos. Gracias a mi esposita que me habilita este lugar, mi hijita Reinita, ayudándome en esta comunicación, ¿no? Viendo qué cosa sale bien, qué cosa sale mal, para que cada transmisión sea mejor. Y mi esposa, nuestra amada pastora, que les manda saludos. Ella está en este momento como maestra de escuela dominical, ¿no? Cuidando a mis dos hijitos, a la Chinita y al Papita, ¿no? Que si estuvieran aquí no me dejarían predicar, ¿no? Y ella está allá en el cuarto escuchando la palabra y cuidándolos a ellos, ¿no? Les manda muchos saludos. Muy bien. Entonces dice la Biblia en 1 Timoteo, ¿cuánto dijimos? 1 Timoteo 5:12. Dice la palabra de Dios: incurriendo, dice Pablo, así en condenación. ¿Cómo un creyente puede caer en condenación, ¿no? Yo sé de que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, ¿no? Pero cómo, digamos, es condenable lo que hacemos, cómo algo es incorrecto o está mal, ¿no es cierto?, siendo cristianos. Mira, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Su primera fe. Esa palabra, ¿no?, hay que explicarla. Su primera fe. Porque como que pareciera que dijera que hay varias fe, ¿no? La primera fe, la segunda fe, la tercera fe. No. Una sola fe. Sino que es la fe, mantener la fe del principio. Y no una fe diluida. Una fe descuidada, como la del amor. Pero habla de una fe, dice la Biblia, un Señor, Efesios, un Señor, una fe, un bautismo, dice, ¿no? Un bautismo. Yo me río a veces cuando hay hermanos que digamos, son ganados para el Señor, les enseñan la palabra, los crían en una iglesia, ellos con amor, con fe, son bautizados y luego al final, porque algo les pasó, les picó, se cambian de iglesia y están buscando bautizarse, ¿no? Pero se bautizan nuevamente. La Biblia no habla del rebautismo. Ahora la pregunta es, si se cambia ahora a otra iglesia, se vuelven a bautizar también, ¿no? Y así sería con el matrimonio. Así también sería, por ejemplo, si se van a bautizar. Ellos de repente se casaron en la iglesia donde estaban. Ahora, se van a volver a casar también y así van a andar siempre volviéndose a casar, volviéndose a bautizar. Eso no es bíblico, hermano. Excepto te hayan bautizado en una secta. Si te han bautizado en una secta, ¿no es cierto?, ni hablar, ¿no? Pero por más que tú creas que naciste en una iglesia de poco poder o una iglesia que no es tan poderosa como donde estás ahora, pero hermano, la iglesia es una sola, ¿no? Entonces no hagamos cosas antibíblicas, cosas locas, cosas incoherentes. Bueno, entonces, dice ahí la Biblia, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, hay creyentes que a veces, hermano, digamos, quebrantan su primera fe. O sea que en un tiempo sí creían, pero ahora como que, bueno, creen solamente, ¿no?
como que en un tiempo le creían de todo a Dios. Amén, yo le creo a todo a mi Señor. Pero ahora como que no sé, como que en el trabajo mis amigos me han dicho, como que Dios de repente no existe, ¿no? Como que venimos del mono, ¿no? Entonces de repente mi abuelo fue King Kong y mi mamá fue Cira de repente, ¿no? Y Cornelio de repente va a poner amigo cuando nazca. O sea, que es un asunto ya, hermano, donde ¿qué pasó? Descuidó su fe. No, es que lo que pasa es que mis amigos me han dicho que la Biblia la inventaron los gringos, ¿no? Otros países para mantenernos en la esclavitud, ¿no? Porque tú sabes que la religión es el opio. Ya, hermanos, por favor, hermano, ¿no? ¿Qué pasó con ese hermano que le creía a Dios? ¿Qué pasó con ese hermano que decía, la palabra, esto que tengo en mi mano es la palabra de Dios? Dios para mí es, la Biblia dice que el Señor es el alfa y el omega. Entonces Dios debe ser tu comienzo del día hasta el final. Tu comienzo en la vida hasta el día que te mueras. Hermano, por favor, Dios creó el mundo y al final Él vendrá a poner orden en el mundo, ¿no? En juicios y también antes llevando a su iglesia. Hermano, Dios es el alfa y el omega, por favor. Entonces, vuelve a esa primera fe. Vuelve esa primera fe. No, es que lo que pasa, que a mí me han dicho, que estás escuchando a hombres, hermano, que estás escuchando a gente como tú, hombres como tú, gente que va al baño como tú, hermano. No, es que la ciencia, y a veces, hermano, se especula mucho, hermano, porque la verdadera ciencia, amado hermano, la verdadera ciencia aplaude, hermano, las cosas de Dios, entiende que hay un creador, porque entiende que hay un diseño, porque entiende, hermano, que cada cosa en el mundo y cada cosa tiene un diseño, tiene una medida. Entiende, amado hermano, de que las cosas a una reacción, ¿no es cierto? Tuvo que haber una acción. O sea, en la ciencia entiende, amado hermano, habla y entiende de la existencia de Dios. Pero hoy en día, hermano, se habla de una ciencia para querer, hermano, escupir las verdades de Dios. Entonces yo te animo el día de hoy, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hermano, vuelve a tu primer amor. Hermana, hermano, vuelve a esa primera fe. ¿Cuántos hermanos hay que yo los veía, hermanos, que siempre estaban, metidos en las cosas de Dios? Y cuando hablo de metidos, no me refiero que estaban metidos en la iglesia todo el día y que no trabajaban o no estudiaban. No, porque eso también es desorden, eso no es correcto. En nuestra iglesia, hermano, y no lo digo porque seamos mejor que nadie, para nada, sino lo digo como un modo de, si algo podemos decir, ¿no? En nuestra iglesia, hermano, todas las mañanas y todas las tardes, de lunes a sábado, todas las mañanas y todas las tardes, hasta las 6:30, 7 de la noche, el templo está cerrado. Ahora, si alguien quiere ir, bueno, que vaya, ¿no? Pero no hay actividades. ¿Para qué? Para que la gente, como cada ser humano, se dedique a su familia, a trabajar, a estudiar, las hermanas, a sus casas, a sus hijos, porque, hermano, eso es lo correcto, ¿no? Y lógicamente que luego llegan ya la hora de cultos, programaciones, pero ya después de haber cumplido, ¿no es cierto?, en el buen testimonio, ¿no? Como dice la Biblia, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, yo he visto a varios hermanos que a veces estaban bien dados a las cosas de Dios, pero luego de eso, hermano, no vuelvo al ejemplo que en alguna prédica di por ahí, puedes encontrarla, entran a estudiar o entran a trabajar o algo pasa y ya no son los de antes, hermano. Entonces tú los ves, hermano, son los mismos, pero su fe ya no es la de antes, ya no confían en Dios como antes, ya no son los de antes. Entonces, hermano, yo hoy, por medio de esta palabra, quiero animarte, hermano. Vuelve a empezar. Vuelve a confiar en Dios como antes lo hacías. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hermano, hermana, deja de estar oyendo a personas, a gente. ¿Qué haces oyendo a muertos? Hay gente que a veces, hermano, al inconverso lo escuchas. Qué loco sería que tú y yo nos vayamos a los cementerios, hermano, a querer poner el oído ahí en los sepelios, en los ataúdes, ahí, a querer poner el oído. ¿Qué estás escuchando? Tanta gente viva afuera en la calle, estás queriendo escuchar a muertos. Igual manera los cristianos pidiéndole consejos
a los que no han nacido de nuevo. Los cristianos escuchando al profesor, que está bien que lo oigas en la materia que te enseña, pero hablando cosas que él ni ha leído la Biblia, pero se mete a hablar. El hermano escuchando a los amigos inconversos del trabajo. ¿Qué haces escuchando a muertos? ¿No es cierto? Entonces no está bien eso, no es correcto. Vuelve a tu primera fe. Vuelve, hermano. Levántate, hermano, en el nombre de Jesús. Cuando pase todo esto del coronavirus, yo quiero verte, hermano, pero quiero verte nuevamente en el primer amor, ¿no? Y el Señor quiere verte en ese primer amor. Queremos verte, el Señor, Jehová nuestro Dios y yo, tu pastor, queremos verte en esa primera fe, cuando ardías en confianza para Dios, ¿no? Entonces, no quebrantes tu primera fe, ¿ya? No, al contrario, crece en la fe, crece en el amor a Dios. Otro texto que habla acerca de la fe, ¿no? De crecer en la fe, de volver a la primera fe, lo vamos a encontrar en Hebreos 3:14. Vamos para allá. Hebreos 3:14. Muy bien. Gloria a Dios. Hebreos 3:14. Mira lo que dice la Biblia. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, dice, con tal, dice, que retengamos firme. Hay que retener, porque puedes descuidarte, se te puede descuidar, se te puede deslizar. Hay que retener firme, ¿no? Hasta el final, hasta el fin, nuestra confianza del principio. ¿Qué es confianza? Fe. La fe del principio. Nuestra confianza del principio. Entonces, hermano, hay que retenerla firme. Entonces, hay que volver a esa primera fe y esa, cuídala. No permitas que nadie te venga, no, que mira, que la Biblia, que Dios, que las iglesias, ¿no es cierto? Hay gente que a veces habla así, no, que las iglesias, luego te contaminan, dejas de ir a la iglesia, te vas a un bar, te vas a un prostíbulo, te vas a la borrachera y no te dice nada. No te dice, por ejemplo, que sí, que el que te vende la cerveza, que sí, que el dueño del prostíbulo. No, ahí no raja. Solamente raja cuando te ven en la iglesia. Entonces es sabio, pues, hermano. O sea, hay que tener un poquito de sentido común también, ¿no? Tampoco puedes esperar que te estén cuidando, diciendo todo. Un poquito de sabiduría, ¿no? Entonces, ¿no será que a veces hay amigos que solamente te llaman para tomar? Que solamente te llaman para fumar, que solo te llaman para... claro, ya entiendo. Y en cambio, ¿quién es mi amigo fiel? Mi amigo fiel es Jesucristo de Nazaret. Me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor. Vuelvo a amarte como al principio y voy a confiar en ti. Voy a tener esa fe que tenía al principio. Ayúdame a volver a empezar. Ayúdame a volver a ser como era antes, como era al principio, cuando te amaba con todo mi corazón, cuando creía en ti con todo mi corazón. Y bueno, ya se nos fue el tiempo, hermanos. Solamente hemos hablado, no sé, muy poquito. Recién estoy en el segundo punto y tengo, hermano, varios puntos que compartirles. Tendremos que esperar hasta el día martes. Pero le voy a dar un versículo más de este segundo punto que tiene que ver con volver a la primera fe, ¿ya? Vamos a ver un tercer versículo que tiene que ver con volver a la primera fe. Vamos a ver en Lucas 18:8 y con esto vamos terminando. Lucas 18:8. Vamos para allá. Lucas 18:8. Gloria a Dios. Mira lo que el Señor dice en esta hora. Dice el Señor. Pregunta, el mismo Jesús pregunta, ¿no? Porque usted sabe, hermano, que una cosa es cuando en la Biblia están escritas historias de personajes y otra cosa es cuando Dios mismo habla en la Biblia. Y aquí es el Señor mismo hablando. El Señor Jesucristo dice, os digo,
que pronto les hará justicia. Y mira la pregunta que hace. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva el Señor a este mundo, atento por favor, ¿hallará fe en la tierra? ¡Ah, su madre! ¡Qué tremendo! Cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la gente? Y a veces esto que está aquí lo extremizamos, ¿no? Y decimos, es que algunos ya se irán al mundo y no tendrán fe. No. Este versículo no solamente habla de que habrán algunos que creyeron y otros que ya no creyeron. Ese es un extremo del tema, del punto. Este texto también habla de cuando el Señor vuelva, hallará la fe que Él te pide en su palabra, a la manera que la Biblia enseña que hay que creer, de la manera correcta, de la forma que Él un día te vio que tú creías. ¿Permanecerá esa fe en la gente, en la tierra? Entonces, ¿cuántos hay que seguimos, pero a veces es por costumbre y ya no por amor? A veces es por costumbre y ya no es tanto porque confiemos enteramente en Él. Hermanos, por favor, volvamos a la primera fe, volvamos al primer amor, volvamos al principio, Vuelve a empezar, hermano, vuelve a empezar, vuelve a ser el de antes. Hoy yo te hablo como le hablaría una mujer a su esposo. Ya no eres el de antes. Ya no me hablas bonito, ya no me abrazas, ya no me tratas bien. Hoy yo le hablo como le hablaría un hombre a una mujer que ya no es la misma. A una mujer que le cocina, le sirve la comida, pero hasta se la tira, ¿no es cierto?, en la mesa. Pero ya el trato, el cariño, el amor ya no es el mismo. Hoy yo te hablo como le hablaría a alguien que le dice a otra persona que ha cambiado, que está ahí pero ha cambiado. Como aquel profesor que le dice a ese estudiante que era un buen estudiante cuando empezó el año, pero ahora ya no presenta tareas, ahora falta a las clases, ahora se queda dormido y está a punto de repetir. Hoy yo te hablo así, vuelve a empezar. Cuando todo esto acabe, pídele al Señor, quiero volver a mi primer amor, quiero volver al principio, quiero ser como al principio fui. Quiero, Señor, ser como ese novio, esa novia enamorada, ¿no? Que ¿qué no hacía? Porque estaba enamorado. Eso quiero, Señor. Mas ahora estoy pensando más qué dirá la gente. Ahora estoy preocupado más, qué dirá mi cuñada, qué dirá el compadre. Es que lo que pasa es que el compadre me ha invitado para que sea padrino yo de tal cosa que sé que es prohibido por la Biblia, pero no quiero que se resienta mi compadre. ¿Dónde quedó ese amor del principio? De que ya Dios para ti se ha vuelto cualquier cosa y te importa más la opinión del compadre, de la cuñada, de lo que piensan tus vecinos, en vez de agarrarte de Dios. ¿Dónde quedó tu amor a Dios? ¿Dónde está esa primera fe que tenías al principio, que eras como un niño que le creías a Dios? Yo tengo 3 hijos, la mayor que está ahorita, que es la que me asiste, la que me ayuda en estas cosas. 2 que están siendo cuidados por mi esposa. Si a cualquiera de mis 3 hijos yo les digo a ellos, mañana les voy a traer tal cosa, prepárense, los 3 me creen. Los 3 me creen. ¿Dónde quedó esa fe que tenías? Que cuando se te hablaba la palabra, te derramabas en lágrimas, te quebrantabas. Eras como un niño que le creías a Dios en todo tiempo. ¿Dónde quedó ese hermano, esa hermana que priorizaba a Dios por encima de todo? ¿Dónde quedó ese hermano, esa hermana que amaba a Dios con todo su corazón? Ese hermano, esa hermana que creía a la palabra en totalidad.
y no solamente, bueno, Dios me pide que dance, Dios me pide que diga, gloria a Dios, Dios me pide esto, pero si me pide que de repente tengo que ofrendar, o si me pide que tengo que ser, que no, eso no, porque tú sabes, Señor, que yo, ¿y dónde quedó la confianza en Dios? ¿Acaso crees que Dios busca tu mal? ¿Acaso crees que cuando Dios te enseña de economía es porque te quiere quitar? ¿Acaso Él no es el dueño del oro y de la plata? ¿Dónde quedó tu confianza en Dios? Si al final, si algo tienes o tienes puesto es por Él. Hermano, volvamos a empezar. Y a ti, hermano, que te has alejado, que te has apartado de los caminos de Dios, a ti, hermano, hermana, que te has apartado, vuélvete, vuelve a empezar, vuelve a ese primer amor, vuelve a esa primera fe. La siguiente semana, el día martes, pasado mañana, nos vemos a las 8 en punto de la noche. Te espero con tus invitados. No quiero verte duro, todo duro, dura, que a lo mucho tú pones play para ver tú egoístamente la prédica, y tus contactos, y tus amigos, y tu familia. O sea que cuando estábamos en las calles no predicabas en las calles, nunca trajiste un invitado. Ahora estás en tu casa, en las redes sociales, y tampoco predicas. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Dónde quedó tu amor? ¿Dónde quedó tu fe? El día martes vamos a hablar de volver a la primera obediencia. A esa primera obediencia cuando obedecías a todo, te guste o no te guste. Cuando obedecías a todo. Y no te hablo de ser tonto, No, te hablo de obedecer a todo lo que dice la palabra de Dios. Volver a ese primer corazón que tenías al principio, cuando no había dureza. Volver a esa primera ingenuidad, como Adán y Eva, cuando recién comenzaron y tenían esa ingenuidad y no esa malicia que comienza a venir con los años, y nos engreímos, y se mete la soberbia, y se mete el orgullo, y comenzamos a mirar los defectos, comenzamos a mirar los errores, comenzamos a decir que el pastor debería de hacer esto. ¿A quién llamó el Señor a hacer eso? Al pastor. Déjalo al pastor trabajar entonces. Él va a rendir cuentas. ¿Acaso el pastor se mete en tu casa a decirte, tú deberías dormir hasta esta hora, tu hijo debería estudiar en tal colegio? ¿A quién le mandaron eso en tu casa? ¿Quién es el responsable de tu casa? Tú eres la autoridad. Es porque a ti te va a pedir cuentas el Señor. Entonces, hermanos, dejemos de estar mirando la vida de otros. Por eso yo estoy en contra de esos cristianos que se han levantado en estos tiempos. Que son cristianos, sí, ¿no es cierto? Aunque Dios conoce los corazones, pero son niños espirituales, según Corintios capítulo 3. Son carnales, porque están comparando iglesias. Qué feo se ve comparar iglesias. Eso no se hace. Es como comparar hijos. Hermano, las iglesias, hermano, en cada iglesia hay hijos de Dios. ¿Cómo tú puedes comparar hijos? No, yo amo más a este hijo, yo amo más. Eso no se hace. Entonces hay cristianos que están comparando, no, que en mi iglesia hay esto. Está bien, hermano, ¿qué problema hay? No, pero es que en tu iglesia no hay. Y si no hay, deja, hermano, deja. Entonces, hermano, eso no es correcto. Estar sacando gente de las iglesias, estar criticando iglesias, estar hablando mal de iglesias. Huye de gente así. Huye, porque por más que sea un cristiano, estás frente a un cristiano carnal y niño espiritual, porque solamente los carnales y los niños son los que dicen, no, es que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefas. No, hermano, no, hermano. Entonces, busquemos a Dios y dejemos de estar, hermano, viendo los errores. ¿No es cierto? Ahora, si algo está mal, se dice, eso está mal, listo, ya, gloria a Dios. ¿No es cierto? Pero deja de estar mirando, persiguiendo, de estar buscando los errores, ese espíritu de Saulo, de perseguir a los cristianos. Si quieres perseguir, persiga a los mundanos, predica a los inconversos. ¿Por qué predicas a los que ya están predicados? ¿Por qué pescas en peceras ajenas? Anda al mar, tantos peces hay en el mar. Entonces, hermano, la Biblia habla que unos predican de buena manera, otros predican por envidia, otros predican por contienda.
Entonces no es cuestión de predicar, es la motivación, ve el fruto, cómo lo hace. Porque al árbol y al ser humano y a todo lo que se haga, se le conoce por el fruto. Entonces, deja ya, ahora que volvamos a los templos, deja ya de estar, hermano, con un corazón endurecido. Volvamos a la primera fe, volvamos al primer amor. De esto y mucho más hablaremos la siguiente semana, el día martes, en el nombre de Jesús.